Bienvenidos a mi cosa de Twitch y YouTube y de Spotify que no tiene nombre. Que vos sugeriste que le ponga... Nievenidas. Cacofónico. Sí, es medio extraño. Es difícil de pronunciar como cierto podcast de dos trolos que hablan de cine. Así que, si todo Marama se puede pronunciar... Sodarama, como nos dijo, y ya lo vamos a repetir, Marco Berger. Es un programa de sodas. De sodas. No, estamos con... Mi nombre es Axel. Y con... Pablo Andrés Taboada. Y juntos son dos personas homosexuales que tienen un podcast. ¿Tienen un podcast? No, tienen dos podcasts. Sí, pero el homosexual es uno solo. Claro. Game of Thrones no es homosexual. Pero en puntual vinieron a mi casa, en Villa Crespo, el lugar sin definir dónde es, porque tienen un podcast que, como lo dicen ustedes en Spotify, es un podcast en español sobre cine LGBTIQ de hoy y algunos clásicos. Sí, que hay que hacer más clásicos. Estamos haciendo Sí, poco hay que ser clásicos. más. Sí, lo que pasa es que como van saliendo estas nuevas cosas en Netflix y que todo el mundo está viendo, todo el mundo está comentando como Smiley. Entonces, bueno, no nos dan tiempo para hacer otras cosas más clásicas. Desde el 2019, porque me fijé en Spotify y sé ver, el primer episodio es en 2019. Hicieron reviews de, entre otros, Rocketman, que no la vi. Un rubio, tampoco la vi. Yo adolescente, que sí la vi. Pose. Veneno. El silencio es un cuerpo que cae. Se durmió en vivo. Please Like Me. Sí. Secreto en la montaña. Sí. Y la propaganda homofóbica, que es Smiley. ¿Por qué hicieron un podcast de cine trolo? Ay, ¿Por qué era? Porque veníamos a hacer radio nosotros, pero nada que ver. Sí, pero te falta una parte que es que veníamos haciendo No, Intronables. No, veníamos haciendo Intronables. Ah, Intronables vino antes que Antes, claro. Pasa que Intronables es con 8 personas más. Terminó Game of Thrones y nos quedó el bichito de, bueno, quiero otra cosa. Y dije, bueno. Y ahí dije, bueno, ¿qué vemos todo el tiempo? Y vemos todo el tiempo películas de trolos, vemos todo el tiempo. Bueno, dijimos, vamos a hablar de eso, que es lo que sabemos y que venimos viendo desde que nacimos, básicamente. Y fue eso. Y justo se estrenó Rocketman en 2019. Y dijimos, empecemos con esta, que es ya coyuntura, ahora, Elton John, Richard Madden. Entonces, esto es un podcast de cine LGBTIQ y series clásicos y de ahora y de siempre, hecho por dos trolos. ¿Ustedes habían escuchado otros podcasts de cine? Dijeron claramente hay una necesidad de podcast de cine. Yo no, cero, nunca. Por eso, ese es otro factor. Podcast de cine hay como hay... Es lo que más hay. Yo diría lo que más hay. Entonces dije, chicos, no hay podcast de cine LGBT, no puede ser. Buscamos y buscamos. Había podcast de cine que a veces hablaban de cine LGBT, sobre todo de lesbianas. Las lesbianas son muy fieles. Las lesbianas son muy fieles a las películas de lesbianas. Entonces, por ejemplo, estaban solamente podcast que hablaban de películas que eran de lesbianas, pero nunca había uno de trolos. Era como muy complicado. Dije, bueno, acá no te digo que hay un nicho, pero hay como algo que al menos no está haciendo todo el mundo. Te cuento lo que me pasó. Yo soy muy fan de los podcasts, me gustan mucho, y dije, a ver qué onda los podcasts de películas, porque me parece que es de lo que más hay. De hecho, los primeros podcasts argentinos fueron puntualmente de cine y de series, me parece. Y lo que me pasa, y quiero saber si a ustedes les pasa lo mismo, si es que siguen buscándolos o no, todos los podcasts de cine, por lo menos los argentinos que hay, son 4 paquis haciéndose una paja con Tarantino. Pueden estar hablando del viaje de Chihiro y van a hablar de Tarantino. De Tarantino, sí, no eso, pero puntualmente me pasa que nadie va más allá de 1985 en las películas. Y me pareció una buena oportunidad de hacer algo, no solo ir para atrás, más allá, más para atrás, sino también hacer algo distinto que hablar de cosas que solamente que está hablando todo el mundo. Sí, es como que el podcast de cine tiene que ser como muy... A mí me gusta uno que se llama El Camino del Héroe, por ejemplo, ¿no? Sí. Que lo que hace es hablar todo el tiempo de películas, pero no hablan todo el tiempo las mismas personas sobre las películas. Habla una persona que vos sabés que le gustó, que la vio y que sabe sobre ese director. Pero aún así, son películas que se estrenaron recientemente y son chicos que no vieron nada muy lejano en el tiempo. Entonces, eso es lo que me molestaba. Entonces yo dije, y ni hablar
de cine gay, No. La lupa que analizaba el cine gay o lésbico o lo que sea, siempre era como, bueno, las películas de ellos. De los trolos, sí, obvio. El público que se merecía esto. Sí, hay mucho como Paqui, hombre Paqui. Por lo general son tipo 4 chabones heterosexuales, heteros, como dicen en esa. Heteros. Y son 4 paquis hablando de cine y es como una mirada como muy puntual, como muy clásica y muy aburrida. Y justamente eso, como que no hablan de películas de trolos o de lesbianas o de lo que sea. Y me aburría mucho. Creo que fue porque Gus Casals, que ustedes me acaban de decir que lo odian. No dijimos eso, jamás dijimos eso. Ojalá que... Trae el tape. Nuestro amigo. Listo, esta parte es la que les edito las voces, pues yo voy a editar. Él nos invitó al podcast, hemos hecho crossover con él. Es verdad, los conocí por la Gus Casals, por Puto, creo que en Puto Viejo, puede ser. Y dije, mira, un podcast de trolo. O sea, de cine trolo. Y empecé a escuchar un par. Debo confesar que no escuché todos, pero solamente escucho los de películas que vi. O Es la series que vi. idea. Es re la idea esa. ¿Cuál fue la primera peli o serie queer que vieron o que recuerdan? Sí, yo, Queer as Folk. Queer as Folk. Sí. Gracias Isat. Gracias, Sí, Isaac. Muchas gracias Isat. O sea, no quiero hablar por Pablo, pero estás viendo a una persona que fue criado cual nodriza con su teta por Isaac. Queer as Folk, UK. UK. Y el otro no obviamente. cuenta. ¿Eso fue lo primero que vieron? Eso fue, te juro, lo primero, obviamente, si querés. Sí. Eso fue. No, pará. Eso fue lo primero positivo. Ok. Ahí vamos a. Bueno, pará. Mientras vos vas metiendo tu pensamiento en tu cerebro y en tu lengua. Sí, Filadelfia, me acuerdo. Sí. Pero claro, no sé, no la conté porque quizás es verdad lo que decís vos. Fue lo primero positivo y lo otro era siempre ver un bajón. Creo que te escuché en uno de los podcasts diciendo que lo primero que viste fue Filadelfia. Y recuerdo que la vi fue tipo lo mismo que decís vos. Y me parece que lo mismo que dice mucha gente más o menos de nuestra generación, ponele, que es como las primeras representaciones queer eran, sos un trolo, te vas a morir. Básicamente. De mucho sida. Y acaso la única representación era troll, tipo, no había tortas, no había travestis, no había quizás The Crying Game, ponele. Nunca la vi. La Nunca vi de viste grande. Crying Game, claro. La vi de grande, pero sí, es la misma época. Sí, pero bueno, eso fue Queer as Folk, el primer positivo para mí. Porque pude ver primero a un chico de mi edad, que era el personaje de Nathan, que lo digo en el episodio que hablamos de Queer as Folk, UK. Queer as Folk es UK. Sí, que aparte encima tuvimos oyentes que nos dijeron, ay, pero mírenlo porque No, Justin hace tal cosa. No sé de qué me hablas, no sé qué es eso. no sé qué es. ¿Qué es para ustedes una buena serie / representación queer? Quiero un ejemplo. Para mí tiene que representar muy bien la época en la cual está siendo filmada y en la cual está siendo producida y vista y consumida. Hoy, año 2022, para mí es muy buena todo lo otro que está en HBO Max. Sí. La vi por mi cuenta para ver qué onda, una serie española que está en HBO Max. La vi por mi cuenta, me encantó, me reí, me pareció divertida, real, fresca. Es como Fleabag, pero con una chica trans. Sí. Y de cuando se la dije a él, la quiero ver de vuelta. O sea, se la dije a él y veámosla, la veo sin ningún problema. Y después hablamos de eso en un episodio, que es un rejunte de otras cosas, pero bueno, porque no llegamos. Pero para mí es eso, tiene que representar muy bien el momento en el cual está hecho. Y quiero decir que eso lo hace todo lo otro hoy. También lo hace en su momento Queer as Folk, porque los gays que vemos en Queer as Folk son esos gays de esa época, del año 2000, 2002. Y es lo que hace que series que se grabaron hace meses queden tan disonantes porque decís esto que parece hecho en otra época. Para mí lo principal. Putos son pareja, en la realidad, en la vida real, los actores. Insiders. Insiders. También, sí. También opino. Es una buena representación. Más que nada en la parte dramática. No tanto en la parte comedia. Pero en la parte dramática tratan temas que son muy buenos. O sea, es completamente depresiva la serie, pero una depresión de esta época. Está Will.am de RuPaul. O sea, tiene todos los elementos. Además te hace como pensar, decir, ¿por qué dos fem o dos personajes afeminados como son Will.am y el otro chico que no me acuerdo el nombre? ¿Por qué no pueden ser pareja? ¿Por qué no pueden casarse? ¿Por qué no puede haber una pareja de dos afeminados? No vi Insiders, pero sí dicen que está buena. ¿Dónde está? En Netflix. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Bueno. De hecho, es quizás cuando me dicen qué ver en Netflix, yo digo Insiders.
Please Like Me. Please Like Me. Y ahí, hasta ahí me quedo, porque no me gusta mucho más Netflix. Hay un montón de muy malas películas queer. Y hay como, no justamente en la charla sobre la homosexualidad, sí sobre el racismo. Hay como, creo que en Disclosure hablan de que nos tuvimos hay que fumarse muchas malas películas para llegar a la buena representación. Hablan de la parte trans. Vean Disclosure también, que me ha gustado mucho. ¿Les gustó Disclosure? No dijo nada que yo no sepa igual, pero... No tanto. No tanto. No me pareció muy amigable. Ok. Era como preachy. Y sí, es lo que es. Pero más allá de eso, sacando, o sea, viendo atrás de eso, también son 2 horas de personas hablando en una cámara. Sí, muy poco eso es denso. dinámico. Si además eso es denso, me estás cagando a pedo todo el tiempo sobre cómo traté mal a los trans. Sí. Durante Y algunas décadas. cosas que decían tiradas de los pelos. Pero... Que era como que, bueno, pará, deja de bardear tanto a The L Word. Que para. A eso que me preguntaste antes, o sea, ¿sabes? O sea, ¿tenés en cuenta el momento en el que fue hecho? Y en el momento que fue hecho, ¿sabes? ¿Por qué fue hecho en el momento que fue hecho? Y podés discernir, que es el verbo, entre por qué fue hecho en ese momento. The L Word es un buen ejemplo. Era una excelente serie sobre lesbianas, flacas, blancas, con privilegios que viven en Estados Unidos. Obviamente, si hay un personaje trans, le van a decir lo importante es ser mujer. No condenes a esa serie por cómo trató a los trans. Bueno, si querés hacerlo, hacelo. Sí. Pero no espere que yo te diga qué fantástico que es, porque esa serie hizo muchísimo por muchísimas chicas que eran lesbianas y se dieron cuenta que eran lesbianas viendo The L Word. Claro. O se dieron cuenta que su representación podría ser posible viendo The L Word. En el programa anterior, que no salió porque estaba mal, hablamos con mi amiga Bárbara Paván sobre verse a uno en la tele o en el cine o lo que sea. Me encanta que toman al unísono. Y hablamos de que no hay lesbianas. Cuando uno piensa en trolo, piensa claramente, o sea, la palabra ya te lo dice, pero cuando alguien piensa en gay o en queer, siempre piensa en un hombre. Un hombre. Heterosexual, cis. ¿Qué cosas vieron de lesbianas que digan tipo, che, esto está buenísimo? Pero caemos en los lugares comunes, creo. Pero yo no vi nada de lesbianas, me parece. Bueno, Retrato de una mujer en llamas a nosotros nos pareció hermosa. Sí. Le dimos el puntaje perfecto, porque me parece más Que allá... es 5 estrellas. Que 5 sodomaras, 5 de 5. 5 sodomitas. Porque más allá de la historia, todo eso, es hermosa como se ve. Las actuaciones son hermosas, la dirección es hermosa, la música, la cinematografía. Y eso es algo que quería contar también, porque es que al hablar de cine LGBT, no solamente hablamos de representación, también nos concentramos en lo técnico. Claro. Y que es más o menos lo que estudiamos. No más o menos, sino lo que estudiamos ¿Qué también. estudiaron, chickens? Particularmente yo, ¿no? Vos que estudiaste Todos. particularmente. Los dos estudiamos en el ISER, yo operación técnica de TV, locución. Después ambos estudiamos licenciatura en comunicación audiovisual. En la Universidad de San Martín. En la Universidad de San Martín. Ahora, eso es uno de los puntos cuando vos preguntabas antes con respecto a los podcasts sobre cine que consumíamos o no, o lo que hay, digamos, disponible. Que nosotros también tenemos una perspectiva para el análisis que hacemos, que no lo consideramos análisis. No, y yo veo muchos podcasts o reviewers en YouTube donde hacen un análisis muy clásico. En el primer acto pasa tal cosa. En el segundo... Que me No recordó es esa a la Tarkovsky cuando tal cosa. No es esa la forma en que nosotros comentamos las películas. No, para nada. Nosotros vemos la primera impresión, lo que nos parece. Tampoco seguimos un orden estricto de cómo vamos a empezar por la sinopsis. En general sí, pero vamos echando con lo que nos pinta. Lo hacemos más coloquial. Es emocional y técnico. No es para nada Pero bueno, eso estudiamos. cinéfilo. Claro, no es que tipo estudiaron cine y dijeron vamos a hacer un podcast sobre cine y es un embole, La como verdad todos que los podcasts de cine de gente que estudió Las cine. odia. Retrato de una mujer en llamas, perfecta, me parece hermosa. Película que envejeció mal, de lesbianas, criaturas celestiales, que la amé en su momento. También estamos hablando del 94, también Sí. la vi por HBO, me acuerdo, con Kate Winslet y Cuando Melanie era Vinci. edgy ser trolo. Exacto. Una de las primeras películas de Peter Jackson me pareció genial, la tengo en DVD, se la mostré a él él nunca la había visto, él es Pablo, para hablarla en el podcast y dije, esto envejeció malísimo, pero no en cuanto a la historia, sino en cuanto a lo cruenta que es y a lo editada con una tijera que está, no sé, no nos gustó mucho.
Pero ahí tenés como dos ejemplos de que, si bien obviamente no somos lesbianas. ¿No? ¿No? No, yo no. Pero tienen remeras de fútbol. ¿Viste? Pero no. Claro. Si bien no somos lesbianas, podemos contemplar algo bueno que haya envejecido mal y algo que sea malo dentro del cine lésbico. Dice mi psicólogo, que ustedes odian. No, digan, basta. Chickens, todo el cine indie de los 90s es de y por lesbianas. Es de y por lesbianas. Hay un montón además de cine indie lesbiánico, como dice Lesbiánico. Pablo en el podcast. Tortilleril. Tortilleril que no nos llegó y que recién estamos descubriendo ahora, Sí. gracias al torrent, Internet, sí. y páginas. Igual piratas. nosotros tenemos un tema con el cine lesbiánico. Es que no vemos muchas películas de lesbianas porque las lesbianas no nos dan bola cuando hacemos podcast. No se escucha a nadie. Entonces son los podcasts menos escuchados. Entonces, bueno. O sea, ustedes hacen todo por el rating. Hacemos, no sé si todo, pero si no me van a escuchar, no voy a hablar. Sí. Pero sos un hombre blanco, te van a escuchar por más que digas cualquier huevada. 18-35, claro. Pará, lo que quiero decir es eso. Tiene razón Pablo en lo que dice. No es que no nos interese, lo apreciamos, pero bueno, en repercusión después es como que realmente nuestro público es mucho más el varón gay cis, que es lo que somos además. Pero con lo que te decía antes, la lesbiana es muy fiel de la lesbiana. Sí, como debe ser. Si no son ellas fieles a ellas mismas, ¿quién va a ser fiel? No lo voy a criticar, es así. Sí, no, se totalmente. dio así. Otra cosa que me da mucha paja de los podcasts es que casi la gran mayoría del contenido, que no quiere decir que está bueno, pero que está como muy bien producido y que claramente le pusieron plata, es en inglés. Sí. Es muy difícil encontrar algo bueno. Las cosas buenas en español o argentinas muy puntualmente que hay y que tienen una producción es muy hetero. Voy a decir hetero por el resto de mi vida. Parece muy bien. Otra cosa que quería decirles es que me hacía mucha ilusión que vengan. Que es otra frase. Me encanta esa frase, me encanta. Todo el tiempo. Vamos a decir, me hacía mucha ilusión. Como país tenemos que instaurar, me hace mucha ilusión. Yo Paso uso, de ti. yo uso mucho y tal. ¿Cómo eligen de qué película hablar? Tenemos un cuadernito donde hicimos una lista de todas las películas que se nos ocurrían. Y de vez en cuando vamos al cuadernito y decimos que hacemos esta, hacemos aquella. Y después, algo que para mí es importante y que nos genera discordia muchas veces es lo que se está viendo y lo que los putos están hablando en este momento. Discordia Por hasta ejemplo, hace 2 semanas. Como por ejemplo Smiley, claro. Basta. Y como por ejemplo la película de Marco Berger, que todavía no la vimos, y él se niega a verla y yo la quiero ver. ¿Cuál? La última. La última. Déjame adivinar. Hay Pakis en Sleep. Sí. Wow. Exactamente. Exacto. Esa película de Marco Berger. By the dozen. En lo que nos peleamos es en la prioridad. Como que, ¿qué priorizamos? ¿Coyuntura? ¿Está pasando ahora? ¿Es el hit? ¿O lo que queremos hablar en serio? Los actores están buenos. Los hoteles, claro. Y por eso es Marco Berger siempre. Marco Berger es como que, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que ver películas de Marco Berger si nos cuenta la misma historia hace 12 años? ¿Alguien ve películas de Marco Sí, Berger? sí. No Marco. hetero. No, o sea, no trolos. No conozco un trolo que vea películas de Marco Berger. Yo conozco. Te la redoblo. No conozco trolos que no hayan visto al menos una. Sí, yo vi Plan B. Exacto, pero Suficiente, ahí ya vi está. todas. Pero ahí está. Sí, ahí está la presencia, ¿entendés? Ahí está como el milestone de que si sos trolo porteño entre 18 y 40 y algo, viste al menos una película de Marco Berger en tu vida. Sí, seguro. Bueno, aún así, o sea, teniendo eso en cuenta, digo, hay como gente que le sigue la carrera. Si viste Gente una que- película de Marco Berger, ¿viste? Fuimos a Bama. Suficiente Sí, película de Marco Fuimos a Bama, que ya no existe, RIP, a ver un rubio. Un rubio. Y había gente viendo un rubio. Sí. Wow. O sea, Qué horror. No te digo que tremendo, pero Bueno, te y estoy- Plan B, pues yo la vi 800 millones de veces en el Malva. Malva. Y cada vez que iba estaba lleno. Perdón, pero Plan B me parece una buena película. Plan B es la mejor que tiene. Es la mejor que tiene. Hay películas que sabemos que son trolo, pero no son trolo. Ejemplo, Mean Girls. ¿Por qué no hablan de ese tipo de películas? Esperando la carroza. Esperando la carroza. Porque no son LGBT, Pero un poco lo son. pero no lo son. Ok, entonces... No hay nada. Yo creo que Pablo está de acuerdo porque nos hemos respondido varias veces esto Sí, cuando. no vamos a hablar de. Ah, yo pensé que era re original. No nos han dicho eso públicamente, pero nos han dicho eso por mensaje privado en redes sociales. Hablen de Mean Girls, hablen de Esperando la carroza, hablen de Romy and Michelle High School Reunion, Amo a Romy y Michelle. hablen de esto. Bueno,
Sí, las vimos, las amo. Amo Freaky Friday, por más que no sea nada gay y No, citemos algo, bueno, no importa. No nos llamamos, vamos a hacer un podcast sobre cosas que le gustan a los putos. Claro. Vamos Primero a hacer eso. un podcast sobre cine y series donde los protagonistas o las historias sean LGBT. El centro de la historia tiene que ser un personaje LGBTIQ+. Si no, no. O tiene que formar una parte importante de las historias. Quizás no, a veces hemos hecho alguna cosa con no protagonistas LGBT en la serie. Pero cuando hacemos cosas así, digamos, donde no es protagónico la historia LGBT, generalmente lo hacemos en algún podcast donde hacemos un rejunte de cosas que hemos visto Claro. que tienen que ver con la temática. El mejor ejemplo, por ejemplo, es Elite o Elite, por ejemplo. No sé si la ves. No. Bueno, no es LGBT, pero Claro. tiene Pero tiene 7 personajes LGBT adentro. Ok. La voy a Y tiene comentar. sexo gay y voy a- cosas lésbicas. Por eso, voy a hacerme el bobo y no verla. Si yo la veo y Claro. la disfruto, irónicamente si querés, pero la disfruto y la veo, entonces sí la voy a hablar. Entonces, para mí tiene que haber una historia central. Y el otro punto por el cual no hacemos eso es porque dentro, no sé cómo definirlo, pero ponerle el cine el cine de trolo, no hay tanto ejemplo. Al séptimo podcast te quedas sin ejemplo. ¿Cómo? Y nombrame 10 ejemplos de las películas que me preguntaste. Ah, ok. El Gran de la Carroza, Mean Girls, Romeo y Michelle, Clueless. Clueless, ponele. Heathers. Heathers. Heathers más trolo que Ponele. viejo, sí. Después el musical, ponele. ¿Hay un musical? Hay un musical que de hecho llega a este país dirigido por Ferdente. ¡Oh, Eh, no, basta! ¿Hay algo peor que un actor de comedia musical? La respuesta es no. Pero a eso voy. O sea, tenés 5 y 10 y ahí te quedás. Y te es un podcast cortito. Pero hay algo, o sea, me gustaría, quiero hablarlo con ustedes porque siento que saben de lo que hablan. Para ahí cierro el tercer punto. Discúlpame. No puede parar de interrumpirme. Perdón, Todo el discúlpame. programa. Y el tercer punto es ese. Al décimo podcast, más allá de la cantidad, hay otra gente también hablando de eso. Sabemos que esas son películas trolo. ¿Por qué son películas trolo? Clueless, Mean Girls, Dando la Carroza, Mujeres protagonistas. mujeres protagonistas. Mujeres protagonistas fuertes, citas que puedes repetir y que quedan en la imagen de la cultura pop. Hoy mismo en el trabajo estaban hablando de Mean Girls y decís 4 citas y una chica la sabe, otro chico la sabe. Bueno, es así. En cuanto a cultura, quedan como algo fijo y que es impermeable, que va a quedar para siempre. Y Just So Happens tiene mujeres protagonistas y Just So Happens... Impermeable, sí, que nada las va a sacar. Van a quedar ahí y el meme de Start Trying to Make Fetch Happen ya tiene como 15 años ese meme. El 3 de octubre. El 3 de octubre, es October 3rd. O sea, son cosas que quedan inamovibles. Y el factor en común es que son todas películas con mujeres protagonistas. Y eso lo hace películas LGBT. No sé si LGBT. Los hace películas trolo. No sé si las lesbianas. Lindsay Lohan en otra china zorrilla, yo creo que sí. ¿Vio a Hitler en Bariloche? Yo Hitler en Bariloche. Pero no sé, poner una cosa. Yo todas esas películas que acaban de nombrar, creo vi una o dos y no me acuerdo. Y no. Pasaron así sin pena de gloria por mi cabeza. Ah, ECA, a vos te gustó mucho, Sí, disculpame. pero yo me la olvidé. Ah, ECA también. ¿ECA película trolo? Para mí está en camino. Para mí está en Yo me camino. gusta el cine teen tonto, la comedia teen. O sea, pero ECA es la letra escarlata hecha película teen. Y Clueless es Emma de Jane Austen hecha película teen. O sea, todas tienen un background en común que es la mujer fuerte. Para Claro. mí viene de ese lado. Y el puto se asocia con la mujer. O sea, perdón, Entonces Alien también. obvio que Es sí. mi película favorita. Ale, pero dale, mirá. Ah, mira. Bueno. Alien. Por eso pregunté específicamente, pero. Específicamente, pues, o sea, Alien. Quizás no es tan trolo porque no se puede quotear tanto, me parece. Como no hay tanto diálogo de tipo cosas. No se puede cutear. No se puede. Pero tenés una mujer fuerte en las 4 películas oficiales de la saga. 2 si querés, si la sumas a Winona. Y te voy a hablar de Alien hasta las 11 de la noche si querés. De Alien 1, Red, lo que quieras. No. ¿Hay una forma troll, hay una forma queer de ver películas? Absolutamente. Alien. No vamos a Alien porque me voy a quedar mucho tiempo. Pero hay un ejemplo, creo que lo hablamos hace un tiempo, que decimos, ¿por qué estamos viendo algo si evidentemente no es una película y por qué la vemos todo el tiempo? Y va más allá de que un chabón esté bueno. Sí, totalmente. Va, que vos decís, te
encariñas mucho con un personaje. Bueno, está el queer coded, ¿no? Que vos decís, ¿por qué me gusta tanto el villano de Disney? Fue más divertido. ¿Por qué me gusta tanto Scar en Rey León? Porque se delinean los ojos. Porque tiene una voz profunda, menos en inglés y en español también. Y obviamente que la hay. Y Disney es el mejor ejemplo en eso. Tenés los villanos que son queer coded, tenés las princesas, que no son solamente para las nenas. Y te lo digo como alguien que nunca amó mucho Disney. Sí, odiaste Disney, siempre odiaste Disney. Yo no consumí mucho Disney, pero para mí vino por otro lado. Pero por ese lado sí, hay una parte que es muy queer de ver películas que no son queer. Y que vos decís, hay una tensión sexual, por ejemplo, entre, no sé, ves una película de acción, Rápido y Furioso, por ejemplo. La primera. Que, ¿cómo es? Román hizo todo un podcast con su amigo sobre ver todas las Rápido y Furioso. Ah, es verdad, ahora me acuerdo. Que nunca las había visto. Yo solamente vi la primera. Y obviamente hay un homoerotismo entre Vin Diesel y Paul Walker. Y ahí está la manera queer de ver. Vos ves lo que el hetero no ve. Quizás estás flasheando colores, pero lo estás viendo vos igual. Y te sirve. Y aunque sea para hacerte una paja. Hay una esperanza. Hay una, no sé. Gran hermano. Una chiava. Bueno, ni hablar de los ships, claro. Claro, son como los viejos ships. Los viejos ships. Pero muy puntualmente en películas como hipermasculinizadas, como por ejemplo Rocky, que vos ves, hay como, ¿van a culiar o se van a cagar a trompadas? O los dos. Como que siento que hay como una forma muy así de rascar un poco el fondo de la olla, también, ¿puede ser? En esa época sí. Sí. En esa época sí, porque no te queda otra. No, ahora hay como más representación, no tenés que rascar ahora ninguna olla. No tenés que rascar ninguna olla, pero sí, en esa época, tal cual. Y si las rascan, que no sean ollas de teflón. Pero si vas a Harry Potter, había mucha fanfic de Harry con Draco, o de Harry con Ron. Sí, claro. Y mucho arte, o sea, si vos querés, lo hay. Pará, tenés otra que se me ocurrió ahora. Bueno, si bien hay alguna cosa... El Ángel. El Ángel, ahí tenés. Que, no vi El Ángel. Bueno, El Ángel no hace explícito nunca que Robledo Puch es homosexual o deja nada claro que era homosexual, o que es, mejor dicho, cuando murió. Pero sí hay un homoerotismo que en China y Japón, sí. No me atrevo a decir cualquiera de los dos, pero creo que es Japón, ¿no? Sí, Japón. La rompió. Hay unas fans sobre todo del Ángel, que se murieron con esa película. Fue un exitazo. Y es por eso de consumir queer lo que no es queer. Ustedes hablaron de un montón de películas trolo en Sodomarama. Tenemos que hacer eso, como nombrar todo el tiempo el podcast que hacen ustedes, que se llama Sodomarama, Spotify y todas las otras apps y plataformas de podcast. Estamos en todas, en Apple Podcasts, en Poronga Podcast, todo. En Grindr Podcast. Poronga Podcast es tremendo. Sí, muy bueno. Working title. Quería nombrar un podcast que me gusta mucho, que me da mucha paja que sea en inglés, porque viste, me encantaría que haya más cosas en español. ¿Conocen Bechdel-Cast? No. Bechdel-Cast. No. Es un podcast de películas. Hola, Federico Paul. ¿Qué haces, amiga? Bechdel-Cast es un podcast que habla de películas, habla muy puntualmente de la representación femenina, que eso siento que es otra cosa que no hay, usando como punto de partida el test de Bechdel. ¿Qué implica que haya por lo menos 2 personajes femeninos que tengan nombre propio, que se nombre el nombre en la película y que tengan una charla entre sí de más de 2 líneas en las que no se hable de un hombre? Que aún así, Alexis se llama Bechdel. Sí. Dijo, no es un parámetro para medir películas, no, para nada, es algo que se me ocurrió en un cómic. Es un buen punto de partida. Cuyo primer ejemplo era Alien, de hecho. Claro, que de hecho no lo pasa, ¿no? Sí que lo pasa. Okay. Hablan del Alien. Hablan del Alien, que no tiene género porque es... Alien. Xenomorfo. No binaria. No Alien. Bueno, Bechdel-Cast es un podcast que hablan de todas las películas. Hablan desde Alien, Batman, Hombre con una cámara, como cualquier película... usando el test de Bechdel como punto de partida, pero hablan mucho de cómo es la representación femenina en las películas. Y son 2 mujeres cis, heterosexuales, pero es muy bueno. Y yo me propuse, si voy a escuchar podcasts de películas, que no sean de hombres cis heterosexuales. Lo que me costó encontrar un podcast. Ay, yo no puedo. Primero no puedo. ¿No podés qué? Escuchar podcasts con hombres hablando de algo.
me di cuenta el otro día, o sea, que dije, che, estoy escuchando el podcast de Meghan Markle, gracias a Gus Casals, que lo recomendó en su canal de YouTube, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? ¿La arroba marido? No. No, Archetypes. Ella habla de distintos términos y distintas palabras que se le ponen a las mujeres a través de la historia, como bitch, diva, qué sé yo, y los analiza con gente, con famosos, obvio, pero también con gente que sabe del campo. Y dije, claro, pero pará, you're on about archetypes. You must remember this. No estoy escuchando podcast con hombres, ¿qué me pasa? Está bien, estás el único haciendo podcast con hombres que escucho es poner el nuestro y somos trolos. O sea, sí. Realmente no puedo. Y dije, creo que una vez escuché 5 minutos de Caja Negra o del de Miguel Granados y dije, no puedo. No, eso te lo agradezco. No puedo. Te agradezco. Qué complicado de Miguel Granados. Es Yo escuché dos complicadísimo. y qué complicado, chicos. Es muy, no pude seguir. Pero va por ese lado, realmente no se puede. No puedes escuchar una voz que no te resulte, no voz en el sentido sonoro, sino también voz en el sentido de contenido, Sí. que no te suene amigable. O sea, ¿qué voy a escuchar? ¿Un podcast sobre un hombre y la visión de un hombre cis? Y toda mi vida estoy escuchando un hombre cis. ¿Voy a elegir eso? No, ni en pedo. Pero por eso digo que importante es lo que hacen y qué difícil es encontrar, no solamente de diversidad, qué difícil es encontrar podcasts que no sean de hombres cis hablando de cosas. Es verdad el meme, el tropo de un hombre a los 30 tiene una crisis y hace un podcast porque está lleno de eso, pero qué difícil es encontrar algo que esté bueno, que esté bien producido, ya quizás es pedir un montón, pero encontrar algo que, aunque sea no sea un hombre cis hablando de cosas, opinando de cosas. No puedo escuchar que siquiera ya gente opinando sobre productos que no sean, o sea, gente varón, cis, hetero, opinando sobre un producto, porque ya veo un sesgo que no solo en un podcast, en la radio sale una columna de cine de alguien que empieza a hablar de tal cosa, no saco, no puedo, ya no puedo. Es como que necesito, si voy a elegir algo, que sea algo que no me represente, pero que al menos no sea, que me sea amigable. Vos, alguno de los dos. No creo que haya otra persona que haya dicho que no le gustaba que se droguen en las películas. Una cosa así fue. No me gusta cómo usan tanto la cocaína recreacionalmente. ¿Por qué? Desarrollen. No me parece. No tomo cocaína. No me parece una droga recreacional. Me parece una droga peligrosa, sin haberla probado en mi vida. Pero no lo repruebo. Simplemente me choca que se la ponga como en el mismo lugar que el faso, por ejemplo. Claro, que se sí, la naturalice sabemos que como algo que es recreativo. Eso creo que es lo que no lo es. O sea, es genial, Sí. pero es malo. Vos decís que la cocaína es genial. Es genial. Él dijo eso. Ok. Pero nunca podría volver a hacerlo porque hoy me moriría, no sé. Ok. Infarto. Y ahí viene mi siguiente pregunta, que es: ¿tienen las películas o las producciones audiovisuales tienen una responsabilidad social? Porque vos no estabas de acuerdo con eso justamente porque como naturalizaba la cocaína. ¿Hay una responsabilidad de parte de los creadores de las películas y las series como para bajar línea, entre comillas? Volvemos a lo mismo del principio. Si habla del tiempo en el cual se está viviendo, sí. Si vos haces una película en... Nos caemos en las drogas, por ejemplo. Sí. Si vos haces una película en 1980 y algo sobre el faso, obviamente un montón de gente se va a poner como loca y va a decir, uy, el faso está mal, el faso está mal. No vas a hacer una película en 1980 y algo sobre la merca. Y como, ay, voy a salir soy, no sé, Kirsten Dunst, en una comedia que se llama Despedida de soltera, que esto es real. Okay. Ay, estoy armando la despedida de soltera de mi amiga, qué sé yo. Tremendo, me mando un pase, sigo armando, qué sé yo, Haces eso en 1980 y algo, te lo ponen como prohibida para menores del 21, no la ve nadie, y es una película dark asquerosa. La haces en el 2017, y de repente es una comedia de la cual me tengo que reír. Claro. De cómo Kirsten Dunst se ata el pelo y se da 7 pases y arma la despedida soltera de su amiga. No me parece algo que sea de este tiempo, que vos decís, la merca es algo que hago así nomás. Pero igual, no sé si hay una responsabilidad. Para mí es como que hay un clima y ahí ya se está hablando de
Estados Unidos, Hollywood, cómo se desahogan ellos con sus consumos, porque viste que esos son como shots. Y después, Ay, los shots, ¿cómo? ¿No te diste cuenta cómo consumen shots en las películas? Sí, justamente, ayer estábamos viendo Wild Lotus y también, ¿qué les pasa? Shots, Solo shots. los yankees, los otros toman. Pero los yankees no trago saben una. tomar. No saben tomar. Binge drinking siempre. Decime un bar que, o sea, vos vivís acá en Capital como yo y... De pida shots. ¿En qué bar Creo pedimos que shots? la última vez que pedí un shot fue en el 1999 en Grisú. Sí, Ese fue el último shot que tomé. que no hacemos. O sea, es como que por eso a eso voy. Es como que glorificar eso sí conlleva una responsabilidad. Pero estamos hablando de consumo más que nada. Hay cierta responsabilidad. Hay una responsabilidad, te retruco, te redoblo la apuesta. Hay una responsabilidad de que haya buena representación queer en las series. Ejemplo, Jeffrey Dahmer, que no la vi porque no me interesa, pero ¿Por qué no te interesa? no me interesa ningún producto de este señor pelado trolo. Ryan Murphy. Sí. Digno. Sí. Porque es pelado, nada más. Tarado. Está bien, se entiende. No, pero a mí me encanta el caso lo conozco de hace 1000 años. Ah, sí. ¿Lo conocías de antes? Sí. Ah, ok. Siempre leí todo lo que pude, vi todas las películas que se hicieron sobre Dahmer, todo lo que se hizo sobre Dahmer. ¿Cuántas películas se hicieron sobre Dahmer? Y varias. 3. Wow, ok. Series no, pero películas sí. Esta es nueva información. Sí. Así que me fascina ese personaje. Vi todas Sí. las entrevistas que se le hicieron a él en la cárcel. Todo. No es gratuito que haya dicho Ryan Sos un Murphy. fan de Jeffrey Dahmer. Soy un fan de la historia de Jeffrey Claro, Dahmer, porque justamente lo decimos en el podcast, que no escuchaste obviamente porque no la viste, pero Claro. Jeffrey Dahmer a mí me llamó la atención desde antes de todo, de conocerlo a él, de lo que sea, cuando conocí su historia, porque justamente es nuestro asesino serial. Y hay un sentido de pertenencia en ese aspecto. Oh, wow, ok. No, y lo sintió Ryan Murphy cuando lo hizo, y lo sintieron muchas personas involucradas en la producción, salvo los familiares de las víctimas, por obvios motivos. Pero obvio, sí, sentís que es... A quienes también critiqué. Sí. Critico igual. sigo Vos criticaste a criticando. los familiares de la Sí, víctima, ok. Porque querían que se saque la serie o que se cancele. Escúchame, es una historia real. Todo lo que fue expuesto del caso es público. Los videos originales del juicio están en YouTube. ¿Por qué querés que no se haga? Ay, porque afecta a nuestros... Primero, no te creo mucho que algo que pasó hace 30 años te afecte tanto, cuando probablemente la gente que fue contemporánea de ese caso, familiares ya estén muertos, y estos eran muy chiquitos como para acordarse mucho, así que medio como... Fue una pose, me pareció una pose más de quiero hacer quilombo para llamar la atención, que algo genuino, decir me hiere el alma, no sé. Y la serie es buena, está basada en la realidad. O sea, los expedientes, en lo que pasó, en cosas que yo no sabía de cómo fue la detención. Le sobran 2 capítulos, o sea, Y le sobran 2 tranquilamente capítulos. se podría haber terminado en el 5 o el 6 sin ningún tipo de problemas. O sea, el 7, 8, creo que son 9, pero no importa. Están de más, realmente como que es muy larga. Pero eso es Ryan Murphy. O sea, Ryan Murphy podemos hablar hasta las 4 de la mañana si querés de Ryan Murphy, No va a todas suceder. sus fallas y sus cosas. No. Él también odia a Ryan Murphy. sí. Yo odié Hollywood. No, ni hablemos de esas cosas porque por cada acierto que hace tiene 7 desaciertos y no vale la pena. ¿Qué Pero cierto tiene? Pose, me parece algo que está muy verdad. bien. ¿Sabes qué me pasó con Ah, es Pose? verdad, ¿ves que te habías olvidado? Ah, es verdad. No, ¿sabes qué me pasa con Pose? Siento que siempre cuando no tengo nada bueno para decirle algo, digo, tiene muy buena intención. Siento que Pose tiene muy buenas intenciones, pero Entiendo. desde la ignorancia. Pero Si alguien se sintió ofendido, ofendido, pido disculpas. Si te sentís ofendido, perdón porque sos muy sensible vos. Siento que Pose tiene muy buenas intenciones, pero sufre mucho como del síndrome de Glee, del realismo mágico, y es como... Uy, sí, no, sí. Y me hubiese encantado, me pasa con Pose, como me pasa con quizás con un montón de producciones queer, que no vamos a hablar, por lo menos con el micrófono prendido, que siento que tienen muy buenas intenciones y que en público se van a bancar, y por ahí en mesa chica digo, tipo, esto es una poronga, la verdad. Pero Sí, nunca, seguro. nunca lo diría en público justamente porque es un producto queer y no hay productos queers independientes argentinos. Por ejemplo, Marco Berger. No sé si Marco Berger. bueno, pero eso me lleva a lo que hablábamos el otro día. Interesante lo que planteás, porque el otro día estábamos hablando exactamente de esto. Ah, sí, ok. No sé si lo tenés en tus puntados y tus apuntes, pero cuando pasó esto de Smiley
en Netflix. Vamos a dejar la homofobia para el final. Pasó esto de Smiley. Las críticas que yo pude leer o los comentarios que pude leer era como que hay que agradecer que existan historias así. No. ¡No! Ya estamos, ya pasamos ese ¿Vos punto. pusiste la cajita? ¿Quién puso la cajita? ¿De qué les pareció? Yo puse la ok. cajita. Basta agradecer. O No. sea, entiendo que a alguien le puede gustar, que a alguien no le puede gustar, pero basta de agradecer. ¿A quién estás agradeciendo? ¿Al hombre hétero que te dio la plata para que hagas esta historia? No, basta de agradecer. Ya hay un mercado, ya hay un público, no hace falta agradecer. Y ya es un buen negocio. Cuando ya dejó Sí. de ser un espacio a conquistar para hacer un buen negocio, ahora hay que criticar lo que no está bueno y apreciar lo que está bueno. Hubo muchísimas producciones audiovisuales LGBTQ, ejemplo, Filadelfia, sobre el trolo y el HIV. Y hay una línea de pensamiento que dice que hay demasiados basta de trolos con HIV, y hay una línea de pensamiento que es quizás un poco la mía, que no es que digo tipo sí más HIV, sino siento que las nuevas generaciones se olvidaron de la pandemia del HIV. Y además me parece que hay muchas historias que contar que no se pudieron contar en esa época porque no estaba bien hablar siquiera de SIDA. O sea, Filadelfia es una, y después con las otras que vos mencionás son posteriores a eso, cuando ya había pasado de la crisis de la pandemia de HIV, que en realidad es SIDA porque Sí, HIV porque es el virus. O sea, yo Y hablo de porque la en ese momento era SIDA porque no había ningún tipo Quiero hablar de SIDA. Sí, no había, Hablemos de SIDA. pero no había ninguna medicación para el HIV que no fuera el AZT que mataba no, pero a la gente. antes la gente se moría de SIDA moría porque de- no había sí, ninguna no había medicación. nada. En esa época era el SIDA. Antes. Y de vuelta, hay como una línea de pensamiento que es como, che, basta de que... por eso digo como la responsabilidad social de las producciones LGBTQ con dar una buena imagen, o basta de asociar al trolo con el SIDA, que entiendo lo que dicen. Yo de mi parte estoy un poco de acuerdo, pero también siento, especialmente viendo las nuevas generaciones, con que... ¿Ustedes se olvidaron de lo que pasó? Perdón, sí, fantástico. Yo no creo que nadie se haya olvidado porque ya hay como 70 Hay gente que ni siquiera producciones. sabe, Axel. Yo creo que sí, fue. hay gente que no No sabe. importa. Lo que voy es lo siguiente. Ya no te digo basta de VIH o historias sobre el SIDA. Basta de viajar en el tiempo al respecto. ¿Por qué tenés que ir atrás? Ok. ¿Por qué qué? tenés que ir atrás? ¿Por qué tenés que ir atrás? Pasaba antes. Y sigue pasando ahora. No, la gente ya no se está muriendo. Entonces contá de cómo es el VIH ahora. Como hace una película que sigo insistiendo, que es Teo y Hugo. Teo y Hugo Claro. no solo es sexo gráfico en la Spoiler. primera media hora. También se habla del VIH y también se habla del VIH en el 2019, Claro, sí, 2020. Eso es lo que hace falta. No. Hace falta todo, nada está de más. Sí, no hace falta todo. No. Y contar ¿Qué no hace falta? perspectiva. Yo creo que ya está la cuota, en el sentido de cuota con Q, de películas. Pero boludo, un pibito adolescente, ¿lo vas a mandar que a ver una película del año 92 como Filadelfia para que sepa lo que era? No, tenés que hacer otra película nueva sobre el tema, Que no vaya atrás en el tiempo. que vaya atrás en el tiempo No. para recordar cómo era. No, como ¿cómo es ahora? Entonces no hay que hacer más películas sobre la Segunda Guerra Mundial, no hay que hacer más películas sobre la dictadura. Argentina 1985 hay que cancelarla porque ya hablamos del pasado. ¿Para qué revolver tanta mierda? Esto es un hecho histórico. La Y la pandemia del pandemia del VIH es un ¿no? hecho histórico que sigue pasando hoy porque el VIH no se curó y sigue sucediendo. Si vos querés contarle No a hay nuevas una crisis generaciones... como era en ese momento, que no había nada. y Porque la gente eso se era moría. antes. Por Sí. eso hay que retratar el antes. Si vos querés Hoy. concientizar a la gente, a los... No es para concientizar, es para mostrar lo feo Bueno. que se pudo vivir, lo feo que se vivió. Para y mí lo ya se que- mostró lo suficiente. ¿Quién sos? Puto. Sí, puto soy. Ya se mostró lo suficiente. Estamos hablando Yo creo que nunca está de más. y está desde bueno. Filadelfia. No te digo Filadelfia. Pero- Hay otra vez anterior a Pero es lo que te estoy Filadelfia. diciendo, los pibitos tienes que remitirlos a películas que no van a ver porque son del año del pedo. Ponele Harry Styles idoso y... Que no, me lo pone policía Harry Styles. Y sí, pero tenés que sí o sí poner una placa de hola pibito, hoy te puedes morir también, testeate. No, es que quizás hoy no te vayas a morir, pero... Por idea eso, es no te vas a morir, pero- Recordar cómo era la crisis que se vivió. La idea es recordar. A mí me parece que nunca es... La idea ya no es suficiente recordar. y no hay que hacer más eso. Es como decir... Mira, lo te que digo, dije, te di todos los vos ejemplos. dijiste algo así al respecto. Hablaste del racismo también, en un momento. Yo jamás. No sé si fue por el micrófono, pero fue al principio. Pero como que te doy un ejemplo, que es Vos odias a Gus Casals. que fue de Help.
The Help, que es esta película con Viola Davis, Emma Stone, toda la queremos, qué sé yo, fue muy buena, nos divertimos en el 2010 y fue todo genial. Una época la pasamos, nunca caiga. Nunca caiga. Ahora, vos te metís. Hoy The Help la ven personas y dicen, che, esto no está bien, porque está hablando como que el racismo fue algo que existió solamente en la década del 50, hoy ya no existe, y en la mente de la persona blanca estadounidense es como que, ay, qué bueno, ya pasó todo eso, la, sigo con mi vida. Si vos al putito promedio de entre 18 y 20 le decís, che, mirá esta película de 1982 donde la gente se moría de sarcoma de Kaposi. Por eso, haces una película con una historia. El pibe, una el pibe, película déjame moderna. terminar. El pibe se pone a ver alrededor y dice, che, ¿sigue habiendo sarcoma de Kaposi? No. Ah, fantástico, voy a coger a pelo. En cambio, si vos al pibe le decís, che, ¿sabés que si vos coges a pelo con alguien que es VIH positivo, que no se va a morir, puedes ir a un hospital y tenés el PEP gratis en Francia, en Pero Argentina? vos estás hablando Bueno. de un documental institucional. Yo estoy hablando de cine, de arte. Y si alguien Yo quiere estoy hacer una hablando de Teo película- y Hugo, que es una película que es por cine y eso. arte. No, pero también se puede hablar del pasado y reflejar una Ya historia. se habló del pasado. El retrato de una mujer en llamas no está ambientada en Ya se Brooklyn habló del en 2022. Ya se habló del pasado. A eso voy, ya se habló del Pero el pasado. cine siempre remite al pasado. ¿Cuántas películas tenés del VIH hablando en presente? ¿Y una? ¿Realmente cuántas tenés hablando del pasado? ¿Cuántas? 70.000, todas. Bueno, nombrámelas. Todas. De nombre. Filadelfia, 120 BPM, A Normal Heart, cualquier otra que transcurre en los 80 está hablando de la pandemia. Pose mismo habla del VIH como de algo que pasó entre los 80 y los 90, porque la historia transcurre entre los 80 y los 90. No hay ficción que hable del VIH en el siglo XXI. ¿No es peligroso eso? Es re peligroso. A eso voy, porque te hace sentir que ya pasó. Es contraproducente, ¿entendés? O sea, yo entiendo que hay una generación que quiere decir, reconozcan mi lucha, tengo 55 años, está fantástico. Reconocen su lucha, sobrevivieron, fantástico. Pero ahora hay chicos de 18 que piensan que el SIDA ya no existe y es algo de los 80. Reconocer la lucha es también hablar del HIV, VIH. ¿eh? Sí. Ahora, en Looking tienen a House in Virginia. Y hablan un poco La de segunda VIH. temporada. La segunda temporada. Con Daniel, el trolo de Mean Girls. The Mean Girls. Em, No así en Queer for UK, que por decisión personal de Russell T. Davis no quiso hablar de VIH. claro. Está bien, es una buena decisión porque era en una época bisagra donde Mm. si volvías sobre el tema ibas a otra vez a estigmatizar, Exacto. otra vez a poner Vale. el punto. Quizás ahora no hablar tanto como de estigmatizar, pero sí siento yo, quizás como soy una señora, siento que no... La gente no lo toma en serio como lo que es. ¿Por qué? En Grindr todo el mundo está cogiendo a pelo. Todo el mundo tiene PrEP de repente. A peluche, como me encanta que le dicen. Y ponen el emoji de un peluche. ¿Pero es una cosa de hace poco esto? Y No, poner no, en serio, los, porque no lo sé. poner los últimos 5 años. 5 años. En OnlyFans nadie coge con forro. De hecho, esta persona que yo he nombrado que sé que tiene un OnlyFans le dijo que no a un montón de productoras de porno grandes, las más famosas, Latin Leche no, porque querían que tenga sexo sin protección. Y él dijo, no chicos, no voy a tener sexo sin protección, porque vivo en Argentina en el 2022 y tener sexo sin protección es una mala idea. Porque además el VIH no es la única ETS que existe. No, obviamente. Pero siento que si entre nosotros claramente no estamos hablando del tema, ¿qué podemos hacer como comunidad para decir, tipo, chicos, fíjense que esto también sigue pasando? Y me parece como respetar el legado de la gente que ha sobrevivido es seguir hablando del tema. Me parece fantástico hablar desde un On lugar paper. más... On paper. ¿Qué? On paper. Todo ¿Cómo? eso on paper. En On el paper. hecho no pasa. No, por eso en el hecho no pasa, pero me encantaría ver algo, una serie en la que haya un chabón con VIH que no sea como tan expositorio, decir tipo, el VIH se transmite así. No, pero que simplemente sea un chabón que está viviendo, que está tomando su retroviral, que es una sola pastilla todos los días, pero que le tiene que tomar todos los días. Antirretroviral. antirretroviral. Antirretroviral, perdón. Mucha gente, y acá me voy a poner preachy, pero siento que mucha gente dice tipo, bueno, ahora si tomo la pastilla, sí, si tomas la pastilla no te vas a morir. Y es fantástico, es fabuloso, bancamos que haya pastillas. Ahora, vivimos en Argentina, hay faltantes de pastillas. Te cambian la medicación. Bueno, el no te puedes ir de mensaje- viaje el mensaje- porque no te van a dar Conozco la todas medicación. Es un tema. Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad ¿Vos querés crónica. tener una enfermedad crónica por el resto No, de tu vida? te hace mal No. al hígado, te hace mal a la panza, Claro, te hace eso. mal a Te un va montón traer de un montón. cosas. Si le tomas medicación, Tomar una de pastilla por todos vida los es una días, cagada. sea lo que sea, Sea lo que sea. te va a hacer mal.
Sí. Es decir, en este momento estoy pasando. Ya tener tomar que medicación. acordarse de tomar una pastilla ya es un montón. Entonces, siento que es algo de lo que no se está hablando No, y como no lo estamos medicación hablando... psiquiátrica tomo y me hace mal a los triglicéridos. Por ejemplo. Yo tengo la presión alta. Yo creo que, insisto, Teo y Hugo 559 París es una película que no tiene muchos años, tiene solamente 3 años. Y sí, habla bastante de Y eso. habla bastante de eso, de cómo una persona puede tener una vida Y sexual. además, es interesante esto, véanla. Porque además habla de. ¿Cómo se llama? De A cámara. De la Teo y Hugo. Teo y Hugo. Teo y Hugo hablando la cámara. THE, o sea, tío y Hugo. Y Hugo. Si no nos piden y tenemos el link. Es verdad. Y se habla también de la medicación, de las cosas, de si te pones No, solo objetivos. como uno puede tener una vida sexual plena, conviviendo con VIH, tomando VIH, como no tiene por qué decir Tomando VIH. Tomando VIH, tomando la medicación para VIH. Aparte, no la voy a editar. Como no tiene por qué decir su estado, si la otra persona no se está cuidando tampoco, si la otra persona no se está cuidando, ¿qué hace la otra persona? Sí. Hay que tiene decirlo, sexo, no hay que decirlo. no hay que decirlo, o sea, Ay, todo amaría eso una serie al respecto de eso. Bueno. no puntualmente sobre eso, sino que está en eso esa salga. película. Encima con Está dos. en esa película. Está en esa película con dos Ok. chicos hermosos, además, y película dirigida por putos. Que es No lo que solo importa. eso, que ellos son. A partir de la película se conocieron y hoy son pareja en la vida Ay, real. Ay, no. De verdad, en serio. Y escuchan nuestro podcast, son Sí, muy sí. amables. Uno habla español y nos mandó un mensaje. Las series LGBTQI más productos audiovisuales tienen que dejar una enseñanza o una moraleja. No, Como He-Man. no, no. Me contaron igual, porque yo soy una persona muy joven que no sé, nunca vio He-Man. Recuerda siempre tomar cerveza Miller, pero ten cuidado a la hora. Solo Recuerda agarra la siempre ruma. usar preservativos de confianza, no los del gobierno. y yo lo que creo que tiene que hacer es reflejar, primero como dije, el tiempo en el cual fueron hechas, las personas que vivieron en el tiempo en el cual fueron hechas y ser responsables. Como ya me preguntaste y ya creo que es más o menos la idea, ser responsable, pero no reflejar, no dejar un mensaje de sean así, hagan esto. Igual llamaría a un señor con básicamente este corte, diciendo, y recuerden, niños, si ven a alguien que quiere coger a pelo en Grindr, Pueden tener sífilis, puede tener monkeypox. monkeypox, ni hablar. Dos cosas de las que hablan en su podcast que me parecieron muy lindas porque siento que es el único lugar en el que escuché de estas dos cosas, lo cual hace su podcast único, irrepetible y vayan a suscribirse. ¿Se pueden dejar Sodomarama. ¿Se pueden dejar reviews ahora? ¿Ahora se pueden dejar reviews o estrellas? Se puede dejar estrellas, reviews y ok. todo lo que sea en Spotify móvil solamente. Ah, ok. Así que si van al link acá abajo, y si están escuchando, acá abajo, dejen una review a Sodomarama y digan, chicos, por favor, dejen de guardar Qué a Hugo sexy. Casals. Ustedes hablan del concepto en películas LGBT del sexo rugby. Quiero que cuenten al respecto qué es lo que ustedes dicen que es el sexo rugby en películas LGBT. En películas gay, sobre todo. En películas gay. Aunque en lésbicas ha habido ejemplos también. Es el sexo que piensa que tenemos los hombres solamente porque somos hombres. Y que como somos hombres, teniendo sexo, tenemos que hacer cosas como de hombres heterosexuales teniendo sexo entre sí. Que es como... Con ruido, con violencia, Con el escupitajo. con el Creo escupitajo. que un buen ejemplo es Brokeback Mountain. El ejemplo fundacional, creo. Sí. Después vinieron todas las demás que también repitieron la fórmula. Hasta esta, ¿cómo se llama? La que es igual, pero no se llama así. La más o menos nueva. La Secreto de alemana. meseta. La alemana. Caída libre. Free fall. Es tal cual, o sea, son básicamente dos chabones que están buenísimos y que hacen como ¡buah! ¡Guau! 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 Una ¿Quién cosa que coge es como- así? Nadie coge así. Yo no, por lo menos yo no. Sé que no vas a hablar de Smiley porque no quieres hablar de Smiley, pero Smiley. No, lo estoy dejando para el final. Ah, ok, perdón. Bueno, pero también tiene ejemplos de eso. Pero sí, es eso. Está presente en Secreto de la Montaña, en Caída Libre, en muchísimas otras películas. Y por suerte, después del 2010, me atrevo a decir, en adelante, disminuyó. Disminuyó y es mucho más el sexo Realista. realista. Claro. Weekend es un buen ejemplo. Wicked es un gran ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los dos es gay. Me gusta la parte en la que en Looking Patrick va a comprarse un enema. Por ejemplo. Pero lo mencioné antes eso yo. Sí, sí, sí. Aparte del enema. Sí. Eso es Eso como estuvo. sí. Y además no sirve porque no va.
va a ser al revés la cosa. Claro, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. se no. prepara el pedo porque al final Kevin quiere ser pasivo. Ah, es verdad. Me acuerdo mucho de la escena en la que le dice... Él está como emocionado porque va a haber un pito sin circuncidar. Eso con Richie. Y Richie se enoja y es tipo... ¿En serio te vas a enojar por esto? En vez de por todo el racismo de... Bueno, Ok. eso es muy yankee, pero en el resto de cosas que son universales, como el enema, como el hecho de... Hay una película... Perdón. Odiaría interrumpirle mi propio podcast en mi casa. Pero... Esto es claramente muy yankee porque no tienen bidets. Argentina, mi mejor país, triple campeón. Sí. Hay una película muy buena que se llama Keep the Lights On. Si no me... O sea, no me acuerdo bien el nombre de los actores, pero está hablada en inglés y creo que en holandés, si no me equivoco. Es muy buena. Algún día la vamos a reseñar porque está muy buena. Bruce Willis, Sylvester Stallone. Tarado que sos. Justamente en Keep the Lights On, spoiler, pero bueno, hay un momento donde tienen sexo. Garchan, wow. Garchan, de una manera muy real, como muchas otras películas, por suerte, como dije, después del 2010. Pero en Keep the Lights On pasa justamente el accidente. El accidente El chicle que- de chocolate. Ok. Queda embarazada. Que todos tememos. La chocolatada. Sí, el Rogel, diría yo, porque más que chocolate. El es como una Ferrero especie- Rocher. Ferrero Rocher. Y bueno, y está tratado todo de una manera tan real. Y yo creo que desde ahí en adelante, no te digo que es una película como tremenda, pero como que desde ahí en adelante como que hay una óptica distinta respecto al sexo. Están romantizando la caca. No digo romantizar la caca, pero es como una cuestión de que sí, tenemos que poner efectos reales al sexo entre hombres, porque si no... Auditivos, pues. Y Te voy a decir la verdad, yo no me acuerdo de esa película mucho. ¿No la viste? Ah, ¿no la vi? No la viste, no la viste. Bueno. Amo que te dice, esta película no la viste. No la viste, él no la vio. Pero digo eso, cuando justamente pasa todo lo contrario, porque hubo, sobre todo este año, con Harry Styles, una mini polémica. Básicamente la polémica fue porque Harry Styles decía, mi película justamente tiene... Va a retratar una relación más amorosa. Sí. Exacto, no es una relación brusca, el sexo va a ser como tierno. ¿Qué lo es? Pero bueno, ¿quién sos vos, Harry Styles, para decir que es tierno y que no es tierno? ¿No? Cuando ya tenemos un montón de otros ejemplos donde, como el que te acabo de decir, es realista, o como por ejemplo un rubio de Marco Berger muestra un sexo muy real, que realmente es real. Y además, me parece fantástico que sea realista, pero también me encantaría, hablando de cosas que me gustaría ver a futuro, relaciones sexuales que no involucren la penetración. Por ejemplo, estaría buenísimo. Me encantaría. Sí. Que se hagan una paja, que hagan un frotamiento, un pene, eso todo, pero que basta de centrar el sexo pura y exclusivamente en que haya un pene adentro de un orificio. Como que el sexo oral es la previa, como que besarse es la previa, como que el sexo, no sé, para el culo es la previa. O sea, eso es como que no es la previa, puede ser el sexo. Puede ser eso. el sexo. Eso ya es tener sexo. Eso ya es bueno, me voy al carajo. Pero vos, ¿cómo consideras que fue tu primera vez? Uy, Dios, un desastre. No, pero no en cuanto a calificación. Pero vos considerás que fue la primera vez que hubo una penetración involucrada. Cero. Para mí fue la primera vez que tuve sexo oral. Sí, yo también. Same. Y porque fue la primera vez que tuve intercambio sexual con otra persona, de fluidos o lo que sea. Y la primera vez además que estuve expuesto a todo lo que implica el sexo. Placer, intercambio, posibilidad de contagiarme algo. Una acabada. Placer, Sí, una acabada. O sea, estuve involucrado en eso. Y eso fue sexo oral. Y eso para mí fue sexo. Sí, no por es la eso primera vez que hubo penetración. Estamos como muy influenciados por lo que es la idea de sexo hetero. Heteronorma. Hetero. Que es una penetración. Y chicos, el sexo puede ser lo que vos quieras que sea el sexo. Entonces me encantaría en el futuro Bueno, a ver mí me representaciones saca eso cuando sexuales. se habla todo de activo, pasivo. Activo pasivo, claro. Pero no todo es activo o pasivo. Acá hay muchos activos, falta un pasivo. Acá hay muchos pasivos, falta un activo. Pero no todo es eso, no todo es la penetración. Totalmente. No todo es la penetración. Súper. ¿Cómo que no es? No, el hombre no. y la mujer. ¿Quién hace uno el del hombre, el otro ¿Quién hace el hombre y de el la otro de la mujer? mujer? No. Lava los platos y el otro se queda dormido viendo el partido. Bueno, a eso voy. Es realmente importante desbarrancar eso primero. Y estaría buenísimo que en una película pase eso. Una película, una serie, lo que sea, hablar de que el sexo no es exclusivamente una penetración. Fin, amaría. Y también dejar de
lado esa fantasía de tipo un escupitajo va a ser todo el laburo. Olvídate, ni Sí, pedo. olvídate. Nunca. En Estados Unidos, donde no hay bidet, Sí. ustedes dijeron en bastantes podcasts de ustedes, porque he escuchado muchos, el varón gay no tiene edad. Por ejemplo, hablamos de los consumos que puede tener un varón gay a cierta edad. Ustedes estaban hablando de Heartstopper y dijeron Claro. tipo... Gus Casals. Persona que no odiamos. No, que ahí él dijo como, esto no está dirigido a bla, bla, bla. No es para ustedes, tipo, no consuman eso. No me vas a decir a quién está dirigido, o si yo lo puedo disfrutar Vieron que o lo no. vean. Yo lo puedo disfrutar desde mi lugar y lo disfruto, lo consumo desde no sé de qué lugar lo consumo. Me gusta, lo disfruto, lo siento cercano en cuanto a mis emociones o lo que sea, nada más. ¿Y está mal eso? ¿O hay algo que es solamente para... Claro. Y eso, después si tenés cierta edad ya no debes consumir ese tipo de productos? Me parece que Heartstopper es un muy buen ejemplo porque uno siente como a primera vista que está como apuntado a niñes de 13 y por ahí es un chabón de 60 que lo está viendo y está llorando en la casa. Sí. Por eso, pero ustedes hablaron del concepto del varón gay no tiene edad. ¿Por qué? Es lo que me interesa. No hay edad en un varón gay, porque un varón gay tiene, creo, una adolescente interna que vive para siempre. Una chica adolescente interna que Oh, vive wow. para siempre. Y depende de qué consume esa chica adolescente, lo que es la edad del varón gay. O sea, uno puede tener 55 años, como vos dijiste, o 60, y emocionarse con Heartstopper porque su adolescente puber interior se está emocionando con Heartstopper. Esa colegiala que tiene uno adentro, cuando lee fanfic, cuando, no sé, cuando ve una serie como Heartstopper, cuando ve una historia de amor que transcurre en otra época y dice, yo podía ser esa persona, pero bueno, transcurre en otra época. Ese es el varón gay, sí, sobre todo, ¿no? Obvio. A eso voy con que no tiene edad. O sea, te puede gustar cualquier cosa, no tenés por qué justificarte, porque justamente no tenés que dar el ejemplo a nadie de nada. O sea, sos una persona que probablemente no tenga hijos, no tiene hijos, no tiene que ser role model para nadie. Y no tenés que tener la presión de ser de cierta acorde manera. a tu edad. Acorde a tu edad. Claro. Porque no, Portate de como deberías la edad que tenés. ¿por qué? Hay un concepto de que el tiempo corre diferente para los trolos. Real. Bueno, a mí Estoy seguro que sí. hace unos meses, una compañera que tiene, no sé, 22, se llama Clara. Yo agarré y puse Jonas Brothers. SOS. Dije, this is an SOS. Y ella me dijo, ¿pero cómo sabes esa letra? Yo digo, ¿cómo es esa letra? Esa letra es del 2009. ¿Cómo? Ay, No, sí, claro. pero... Sí, claro, ella tenía 12 años, 11 cuando escuchaba los Jonas Brothers. Claro. Y Y vos yo tenía compusiste la 24. Y yo compuse la canción. Y yo me calentaba con Joe Jonas y dije, a ver qué hace Joe Jonas. Y puse la canción, me gustó. Me gusta mucho el concepto del varón gay no tiene edad. Yo antes lo decía como nosotros tuvimos como una segunda y tercera adolescencia, porque en el Sí. momento en el que fuimos adolescentes no pudimos ser adolescentes. Es verdad. Y cuando fuimos más grandes y tuvimos las libertades para ser adolescentes, recién ahí las estuvimos viviendo. Si venís por ese lado, sí, seguro. Sí, mi adolescencia empezó después de los 20. Porque también, por un lado, es verdad que tuvimos que vivir situaciones mainstream de paso del tiempo a otro tiempo. Y también me gusta pensar, idealmente, nos debe la fantasía, que no estamos atados a los conceptos heterosexuales del tiempo. No, tampoco. Absolutamente, sí. Yo, bueno, eso es algo que hablamos, y no sé si vamos a lo mismo, pero en mi familia, como los héteros siguieron el librito, y yo la verdad, no sé hasta qué punto. ¿No más? Algunas personas, algunos eran felices, otros no sé si son muy felices habiendo seguido el librito. Y además se los ve físicamente envejecidos. Ese es el tema. Pero Varón es sabido que el paqui envejece mal, chicos. se pudre, boludo, se derriten. Es como Sí. que, ¿qué pasó acá? Y es como el peso de la demanda social de que tengas que cumplir un montón de cosas. Yo siempre digo que como... De vuelta, hay un montón de excepciones, ¿no? Obviamente, y no estoy hablando por todos los heteros, pero hay como... Ya tienen el camino muy demarcado, que es tipo, tenés que estudiar, tener una carrera, ponerte de novio, irte a vivir con tu novio, tener un hijo. Si no, hiciste las cosas mal. Y por Antes de favor, los 40 te pegas un... tarde. Antes de los 30. O sea, a veces sí. Y por ahí te dijiste a los 30, 32, 35 con un pibe y ya hiciste todo lo que te pidieron y ahora es tipo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Y ahora aguantar esto por muchos años. Aguantar. porque Bueno, la te verdad digo
digo mi punto de vista, que yo sé que él está más o menos de acuerdo conmigo. Yo ya promedio los 30, ¿no? No tengo ganas de viajar por el mundo. No tengo cero de ganas de viajar por el mundo. No lo descarto. Pero hace como, no sé, 8, 7 años, 9 años, alrededor mío todo el mundo viajaba por el mundo. Sí. Igual hubo una época de tipo, si no viajas, no vivís. Tipo, viajar es vivir. ¿Hace cuánto? Sí. ¿Hace cuánto? La plata mejor invertida, te ahorra la cabeza. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Pero es gente que tiene carteles de tipo Live, Love, Laugh en la cocina. ¿Hace cuánto? 7 años. 7 años, sí, cuando yo tenía 20 y pico. Yo decía, pero pará, ¿por qué yo no quiero ir en un tour de Europa que dura 10 días y que estoy 5 minutos en la Eiffel, 5 minutos en Hamburgo, 5 minutos en Ámsterdam? ¿Hay algo más divertido que un preembarque? Dijo nunca nadie. Claro, ¿a qué voy? ¿A qué voy con esto? Detesto armar una valija, lo detesto. ¿A qué voy con esto? Más allá del estrés de viajar, que obviamente además es lindo que haya el destino, todo lo que sea. Yo digo, ¿por qué todo el mundo alrededor mío, heterosexual, está viajando y yo no quiero viajar Escapando cuando lo puedo pagar? Escapeando de la realidad. Mayoritariamente nuestro entorno heterosexual, mujeres. Tanto de familia como de amigas. Todas viajando como apuradas, como tengo que viajar, tengo que ir a Europa, tengo que cumplir eso era esto de Europa porque tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es que hay una sensación de urgencia, tipo, tenés que... ¿Vieron esos dibujitos que tenés que dibujar una figura con los números? Tipo, vas del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Paint by numbers. Es muy así como el concepto. Pero a eso voy. Y nosotros en vez de 1, 2, 3, 4, 5 hacemos tipo 1, J. Porque si tengo la misma edad que esta persona que tiene mi misma edad, yo no quiero hacer lo mismo que está haciendo. Claro, porque yo realmente siento que no tengo ganas ahora. Y esta persona, si no lo hace ahora, no lo va a hacer nunca más. Porque después de los 30, tiene que tener hijos, tiene que casarse. Una vez que llegan los hijitos, olvídate de viajar. Olvídate el tour por Europa, de todas esas cosas. Entonces yo, claro, yo no tengo esa presión, porque yo no quiero tener hijos. Entonces... ¿Pero sabes por qué? Y es parte como de la gracia que lo veo ahora. Yo cuando era chico lo veía como un peso. No sé si les pasó a ustedes también, como que les pesaba mucho ser trolo y es tipo, no, ves el trolo, voy a tener sida, me voy a morir. Sí, obvio. En otras palabras, ¿no? Pero no voy a cumplir con las expectativas que tienen. Y ahora que yo soy grande, pienso dos cosas. Nadie espera nada de mí. Y eso es una liberación absoluta. Puedo ser un asesino serial si quiero. Soñar en grande. O ganamos un Oscar en 5 años. Sí, uno llega al punto de ya no tengo que cumplir con nadie. No, nunca tuvimos que cumplir con nadie porque como sos trolo, nadie espera nada. Nadie espera nada de vos. Y por otro lado, yo siempre digo... digo... tu familia cuando no espera que seas trolo, esperan todo de vos. Claro. Pero cuando te das cuenta de esos trolos ya no esperas nada más. Ahí es un punto, por eso hoy uno puede decir eso, el alivio. Pero por eso es como parte de crecer y es parte de crecer y parte de vivir en el 2022 en Argentina, en Capital Federal. Y yo siempre digo, y me parece como un ejemplo como muy puntual, yo siento que ser trolo es ver la Matrix desde afuera, hablando de películas LGBT. Porque fue dirigida por dos personas LGBT. Hoy LGBT. Siempre fueron LGBT. Hoy. Siempre fueron, sí, obvio, pero hoy lo son. Bueno, hemos hablado 3 horas y media, como yo sabía ya pasar esto, así que me voy a matar con yo también, de alguna manera, pero no tanto. ¿Dónde las podemos encontrar? En Spotify como Sodomarama, y en cada episodio que ustedes escuchen de Sodomarama están los links a nuestras redes sociales. Sodomarama. ¿Quieren dar sus redes si algún chico monógamo quiere enamorarse de usted? Pablo A. Taboada en Instagram y @enafter en Twitter. Ah, es verdad, que yo te busqué en Twitter y no te encontraba en @enafter. Enafter. Y yo soy Axel Drixler, tanto en Instagram como en Twitter. No sos Alex. No, Axel. Y me encuentran así, con mi nombre y mi apellido. Si ustedes están escuchando esto en Spotify, no se olviden de suscribirse y dejar un comentario que es muy buen podcast y yo tengo buen pelo. Si están viendo esto en YouTube, literalmente lo mismo. Suscríbanse, la campanita, todas las cosas de YouTube. Si en Spotify, perdón, sirve mucho que te pongan las estrellas. Póngame las estrellas. No 3, como el campeonato del fútbol, sino de 5 porque es el mejor podcast que escuchaste en tu vida. Si están en YouTube, suscríbanse, la campanita y dejen un comentario. Y mándame un beso muy grande. Y si están en Twitch, suscríbanse y no se quedan más si hacen Twitch. Nos vemos la próxima, que va a ser en algún momento del futuro cercano o lejano. Un beso muy grande para todos. Bye. Chao.